compañeras, compañeros, diputadas, diputados, medios de comunicación y quienes nos siguen por las redes sociales, muy buen día tengan. La violencia contra las mujeres representa un fenómeno que ha afectado históricamente la organización de nuestra sociedad. Es un problema de derechos humanos y una de las banderas más importantes de la lucha por la transformación social y política, que nos exige atender de manera urgente. Una de las características de la violencia de género es su progresividad, es decir, que cuando se comienza a ejercer la violencia contra una mujer, es muy poco probable que disminuya, se elimine o erradique. Por lo general siempre va en ascenso y con más intensidad. Por tanto, las consecuencias contra la vida y el bienestar de las mujeres pues se ponen en entredicho. Cuando la cultura patriarcal favorece la aparición sistemática de la violencia de género, se abre una puerta a la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres, lo cual en su forma más extrema termina en los feminicidios, que es lo más grave. En Guanajuato, hasta el año 2021, según la encuesta del INEGI, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más habían vivido al menos algún tipo de violencia o golpes a lo largo de sus vidas. Específicamente en el ámbito escolar fue el 30%, en el laboral el 25%, en el comunitario el 43% y en el familiar el 39%. Pero además, la violencia contra las mujeres en Guanajuato ha incrementado 5.1 puntos porcentuales respecto al 2016, lo que representa un evidente retroceso en el combate a la violencia contra las mujeres. El problema es innegable. De enero a agosto del 2022 en Guanajuato existen 256 presuntas víctimas de mujeres que perdieron la vida por homicidio doloso y 14 casos calificados como feminicidios. Además, ocupamos el segundo lugar de presuntas víctimas de mujeres afectadas con lesiones dolosas, con 4,496 casos. No es mínimo el tema, lo que representa el 138 casos por cada 100,000 guanajuatenses. Adicionalmente, en Guanajuato también se ha presentado un incremento lamentable en los casos de delito por violación simple. En 2020 hubo un total de 527 violaciones. En 2021 un total de 818, por lo que respecta a este año, al corte de agosto ya se tenían 598 casos. De la misma forma, los casos de delitos de violación equiparada van a la alza. Fueron 42, en 2021 78 y para agosto del 2022 ya se registraban 65 casos en lo que va de este año, de los cuales en su mayoría pues las mujeres son víctimas. Ante este panorama, las instituciones estatales pues deben de orientar sus esfuerzos de forma progresiva, implementando al máximo los recursos disponibles y con perspectiva de género. Sin embargo, hoy en día no tenemos la certeza de que los esfuerzos institucionales estén orientando como deben de ser y hacia la igualdad sustantiva. Para el presente ejercicio fiscal, por ejemplo, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses cuenta con un solo programa denominado el 045, Acceso Equitativo y Oportunidades de Desarrollo para Hombres y Mujeres, mismo que contiene 3 proyectos solamente. El Q 3195, Acceso de las Mujeres a Oportunidades de Desarrollo en Condiciones de Igualdad. A este subprograma se le destinó 11.2 millones de pesos. El Q 3189, que se llama Acciones para reducir las manifestaciones de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, que se le asignaron 15 millones de pesos. Y el Q 3128, que se le asignaron, que es refugio para mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia, que se les asignaron 2.6 millones de pesos nada más. Estamos hablando de que este paquete solamente se le otorgó 29.5 millones de pesos
el cual no ha sido modificado hacia la alza en lo que va de este año, en lo que va al corte de junio. Esta situación sí contrasta con la ampliación de otros gastos que no son prioritarios, pero además hemos escuchado aquí muchos discursos muy bonitos, muy bien hechos, de apoyo hacia la mujer, de una gran preocupación del tema a la mujer, ¿no? El no a la violencia, el Día Internacional de la No Violencia, el Día Internacional de la Mujer Rural, el Día Internacional de muchos temas, ¿sí? Pero hechos son amores, compañeras y compañeros, y no buenas razones. La realidad es que se le destina muy poco a los casos de violencia contra la mujer, y este es un tema muy delicado, porque Guanajuato está siendo pionero en el tema también de la violencia contra la mujer, y no podremos como cerrar los ojos o decir que no existe lo que sí existe y lo que los números nos están diciendo. Esta situación contrasta con la ampliación de otros gastos donde sí hay un aumento importante y que no los consideramos prioritarios, como 198 millones de pesos al cierre de junio, que se le adicionaron, por ejemplo, al gasto de comunicación social y publicidad. 189 millones adicionales. Al caso de las mujeres, 29 millones sin ninguna adición. Es mucha la diferencia, de verdad tenemos que hacer un alto en este sentido para ver qué podemos hacer para apoyar a tanta violencia contra la mujer. En estos momentos este gasto asciende a más de 330 millones de pesos, así como 20 millones de pesos, por ejemplo, que se le adicionaron a los gastos de servicios oficiales, que son gastos de eventos, gastos de convenciones, gastos de ferias y demás, y ya ascienden a 85 millones de pesos. Es decir, se le dan 56 millones de pesos adicionales a los eventos oficiales, 302 millones de pesos adicionales a los gastos de comunicación social y publicidad, que a los proyectos destinados a erradicar la violencia no se les aumenta nada, de verdad. Ni un solo aumento a estos programas, solo hay 29.5 millones de pesos, que es lo que aquí se aprobó el año pasado para este presupuesto actual y que no ha tenido ningún aumento. Entonces es un tema realmente muy delicado, ¿no? Porque francamente, compañeras, compañeros, pues de discursos las cosas no se van a arreglar, ¿no? Sumando a esto, hay que recordar que la Auditoría Superior del Estado, pues por otro lado también se negó a evaluar los programas del Instituto del INMUG, el Instituto de Mujeres Guanajuatenses, que propusimos desde nuestro grupo parlamentario. De esta manera, el grupo parlamentario de Morena considera necesario que el gobierno del Estado evalúe, de verdad, evalúe los impactos que tienen sus programas para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, pero en los hechos, no nada más en los discursos. Pues si observamos los datos que se presentaron anteriormente, que ya mencioné, se identifican una deficiencia muy marcada en el funcionamiento y resultados de estos proyectos, en comparación con otras entidades. Por ejemplo, la Ciudad de México y Guanajuato tiene casi 5 veces más presuntas víctimas. Guanajuato tiene casi 5 veces más presuntas víctimas de mujeres con lesiones dolosas respecto a la Ciudad de México en el periodo de enero a agosto del 2022, mientras que en Ciudad de México tiene 909 casos de lesiones dolosas, en Guanajuato alcanza, como ya lo decíamos, 4,469. O sea, tiene mucho que ver también con la mentalidad que existe del machismo, un machismo muy caníbal todavía en el estado de Guanajuato, un machismo aberrante en el estado de Guanajuato y obviamente la mentalidad que existe en la Ciudad de México. Sin embargo, las cosas tienen que cambiar y es el gobierno a quien le toca cambiar la mentalidad del ciudadano, generar una cultura diferente en el tema del machismo. En el mismo sentido, la Ciudad de México registró 45 feminicidios y 37 homicidios dolosos en el mismo periodo. Y Guanajuato triplicó el número de presuntas víctimas de mujeres de homicidios dolosos en la Ciudad de México con 256 casos. Y estamos hablando de la cantidad de habitantes que tenemos en Guanajuato comparado con la cantidad de habitantes que existe en la Ciudad de México. Algo no está bien.
algo está fallando. En otros términos, en lo que va de este año en Guanajuato tenemos 7.98 casos de mujeres víctimas de homicidios dolosos por cada 100,000 mujeres y la Ciudad de México 0.76 casos por cada 100,000 mujeres. La diferencia es abismal, 7.98 contra 0.76. Es mucha la agresión hacia la mujer. Ante el panorama presentado sobre la situación de violencia que viven las mujeres en el estado de Guanajuato, así como el retroceso en el combate a la violencia histórica contra las mujeres, también consideramos necesario reorientar el trabajo del gobierno del estado de Guanajuato, el que está desempeñando en base en evidencia, incorporando las mejores prácticas. En Guanajuato vamos muy tarde en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, eso es una realidad. Pero los tiempos han cambiado. Ya los tiempos de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de José Alfredo Jiménez, ¿no?, donde sin demeritar su trabajo como artistas, representaron en muchos años la figura del machismo a ultranza, ese machismo donde nada más el hombre piensa, donde la mujer no tiene derecho a pensar y si se le ocurre pensar, pues la golpean, le pegan, la hacen menos. De alguna manera la subajan, ya sea psicológicamente o en algún sentido económicamente o en algún sentido la hacen sentir menos. Ese tiempo pues ya pasó, ese fue el tiempo de oro del cine mexicano a principios de siglo pasado. Ya estamos en otro momento y la ciudadanía requiere de otros mecanismos y requiere de avanzar en este tema con respecto a la eliminación de verdad de este tipo de violencia contra las mujeres. La deuda histórica contra las mujeres pues sigue vigente, ¿no? Porque ya lo decíamos, violencia psicológica, económica, laboral, social, sexual, política, porque también en la política se da una violencia tremenda contra las mujeres. Los espacios que se han ganado pues han sido en base a los cambios que se han dado a la ley, no porque los hombres así lo hayan querido totalmente. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo: que esta legislatura del estado de Guanajuato acuerde girar, atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, para que realice las acciones necesarias para llevar a cabo una evaluación integral del programa E045, que es acceso equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres, así como para que investigue e incorpore e implemente las mejores prácticas en materia de combate a la violencia de género, utilizando el máximo de recursos económicos disponibles. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.